Escolástica, pensamiento materialista y lucha contra el dogmatismo religioso y la escolástica y la reforma. Se llama escolástica la filosofía y la teología que se enseñó durante el período de la Edad Media, a la denominada filosofía medieval, propiamente la ciencia que se enseña en las escuelas. Primero las artes liberales y luego la filosofía y la teología. El nombre proviene del término latino schola, que significa escuela, y de aquí scholasticus, aplicando en un principio a los que frecuentaban determinado tipo de escuela, como maestros o como alumnos, y luego los que se caracterizaban definitivamente por utilizar en sus enseñanzas e investigaciones el método con que se desarrollaba la filosofía medieval. Toda la filosofía escolástica se caracteriza por un doble y problemático recurso a la autoridad, representada por los textos sagrados de la Biblia y la tradición de los padres de la Iglesia, y a la razón, que de manera creciente se aplica a la interpretación de la autoridad y hasta al libre juego de la reflexión propia. A lo largo de toda la filosofía medieval se mantuvo el lema enunciado por Agustín de Hipona y Anselmo de Canterbury, de la fe que busca comprender. Los estudios eran de índole teológica y la mayoría de cuestiones manifestantemente religiosas encerraban en su explicación y exposición cuestiones epistemológicas, lógicas, antropológicas, cosmológicas, éticas o psicológicas. Si el hombre es para el escolástico imagen de Dios, nada impide que, al abordar problemas teológicos sobre la Trinidad, por ejemplo, se tratan también cuestiones psicológicas del espíritu humano. La escolástica se caracteriza preferentemente por su método. Justamente del respeto y cultivo excesivo del método nace el sentido despectivo del término de escolástico, con que se conoce la preferencia por las cuestiones formales respecto de las de contenido. A este sentido desviado de formalismo hay que añadir el no menos peyorativo de los estudios oscurantistas, propios de un periodo bárbaro de la historia, en el tocante a la ciencia y a la razón, que los ilustrados cargan con exceso sobre la filosofía medieval cristiana. El método escolástico, que se elabora con el objetivo primario de ser un instrumento didáctico, alcanza su pleno desarrollo formal con la llegada de las universidades medievales, entre los siglos XII y XIII. El pensamiento materialista. En primera instancia, el materialismo es una corriente filosófica que está opuesta al idealismo. En esta corriente se realiza interrogantes acerca de lo material. También está a favor del mundo material, pues constantemente lo material se antepone al pensamiento. Los individuos que se encuentran a favor de este tipo de pensamiento manifiestan que el universo es material, lo que significa que la conciencia y el pensamiento del hombre solo es un estado elevado. Es importante mencionar que el materialismo expresa que la materia no salió de la nada. A su vez, dice que la materia no muere, estaba evolucionando a medida que pasa el tiempo. El materialismo ya se venía dando desde hace algunos años atrás en algunas culturas, como lo son la egipcia y la babilónica. En Grecia, el personaje que profundizó el materialismo fue Demócrito, compartiendo la teoría atomista de la estructura de la materia. Según él, el principio del mundo es el vacío, y los átomos se encuentran en constante movimiento, formando cuerpos vacíos y el alma a la cual se pierde al morir.
Otro personaje que promovió el materialismo fue Aristóteles. Otro aspecto fundamental que cabe recalcar es la lucha contra el dogmatismo religioso. En esto procuraban fundamentar y sintetizar racionalmente la doctrina cristiana. Se valieron para ello de las ideas de la filosofía de la antigüedad, en base a Platón particularmente y Aristóteles, cuyas concepciones de la escolástica trataba de adaptar a sus fines. Se cuestionaba principalmente a Dios, la fe y la teología. Del cuestionamiento de estas verdades salieron los debates medievales más significativos, entre los que se encuentra la polémica entre dialécticos y antidialécticos, sobre la pertinencia o no de la razón, y la discusión dialéctica sobre la verdad. En la escolástica también se considera que en ella se transcribieron los designios de una ortodoxia que quedó fuera del cuestionamiento y la reflexión. Es por ello que en sus comienzos la filosofía burguesa se desarrolló en lucha en contra de la escolástica. Actualmente, axuma la escolástica medieval con el fin de justificar teóricamente la política imperialista. En su lucha contra el dogmatismo se desarrolla un compendio pedagógico integrado por el trivio y el cuatrivio. El primero comprendía las disciplinas que más o menos conocemos hoy, como la gramática, la lógica y la retórica. Y en el segundo, que es el cuatrivio, se fundamenta la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Por último, se puede decir que la fuerza de la lucha contra el dogmatismo se solidifica en la creación de universidades con ciertos toques reflexivos. Se concilia la fe y la razón para llegar a una verdad razonable y lógica, que abarque algo absoluto. En otras palabras, se puede decir que la escolástica fue un precursor muy importante en los fundamentos de las ciencias. La Reforma. A principios del siglo XVI, la Iglesia se encontraba en un profundo estado de decadencia y de crisis. La riqueza material de esta época hizo que se produjera corrupción y relajación de las costumbres por parte del clero y también de las órdenes religiosas. Pero además se produce una repugnancia hacia las formas de religiosidad medieval que aparecen anticuadas y poco adaptadas a los nuevos tiempos, y que diera pasos a enfoques más modernos. La importancia y el uso de las fuentes originales patrísticas rechazaron el excesivo filosofismo y los planteamientos demasiado abstractos de la escolástica medieval. Se puede evidenciar que era necesaria una reforma importante. La historia escolástica en este siglo quedó marcada por la reforma protestante iniciada con Lutero, que supuso un cambio sustancial en la concepción del cristianismo. Se puede decir que Lutero partía de circunstancias históricas que afectaban gravemente a la religión cristiana y que él pretendía cambiar. Se da un clamor de rechazo de la teología escolástica medieval y de la reforma de la teología para adaptarla a nuevos tiempos y a las nuevas necesidades.